¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana de Al-Ándalus? Explique los rasgos principales de la sociedad hispano-musulmana. Bueno, esta es una de las preguntas que acaban de sacar hace unos días como ejemplo de las que van a formar parte de la prueba de acceso a la universidad de este año 2020. Así que para ayudar a mis alumnos del Instituto Padre Luis Coloma a hacer ese examen y también para ayudar a mis alumnos de segundo de la ESO a recuperar la primera evaluación de nuestra asignatura, voy a filmar este breve vídeo que, por supuesto, también puede servir a todos aquellos alumnos de cualquier punto de la red que quieren escuchar alguna cosilla sobre qué fue esa sociedad de Al-Ándalus. Pero antes hay que hacer una importante aclaración. Cuando en el año 711 los musulmanes entran por el estrecho de Gibraltar y conquistan la península ibérica con bastante rapidez, aprovechando la guerra civil que existía entre los gobernantes visigodos y la escasa simpatía que esos visigodos despertaban entre los hispanorromanos, no expulsan a la población que ya vivía en las localidades por las que van pasando. Hay algunas personas, o bastantes personas, que siguen pensando que los musulmanes venidos de tierras lejanas echan a los, entre comillas, auténticos españoles y se colocan ellos. Pues no, no es así. Los musulmanes efectivamente conquistan a sangre y fuego, haciendo uso de la violencia, e imponen un sistema político y cultural diferente. Pero la inmensa mayoría de los habitantes de la península ibérica van a seguir viviendo en el mismo sitio en el que vivían antes. En el mismo sitio. Algunos no se van a conformar con vivir bajo dominio de los musulmanes, y eso sí que van a huir hacia el norte y van a buscar refugio en lugares como por ejemplo Asturias. Pero repito, la inmensa mayoría va a seguir viviendo en sus lugares originales. Eso sí, en vez de estar bajo dominio de los visigodos, van a estarlo bajo dominio de los musulmanes. Pues bien, dicho esto, ya podemos empezar a explicar cuál es la sociedad de Al-Ándalus. En la cúspide de la sociedad se encuentra la aristocracia o Hasa. Esta Hasa está formada por personas que vienen de fuera, fundamentalmente árabes y sirios. Los árabes vienen de Arabia, los sirios vienen de mucho más al norte, de Siria, porque la capital de Siria, Damasco, me refiero a la capital de la actual Siria, ahí en Damasco está la capital del Imperio Omeya. Al-Ándalus es conquistado por los omeyas, que convierten este territorio en un emirato que depende de Damasco. Pues bien, personas de Damasco, sirios, y árabes, que vienen de Arabia, van a ocupar los más altos cargos de Al-Ándalus, formando esa aristocracia que lógicamente se va a quedar con las mejores tierras. Por debajo de ellos ya tenemos a todo lo que es la amma o la gran masa de la población que obedece a esa minoría. Pero dentro de esa gran masa de población encontramos una importante variedad. La sociedad andalusí no es homogénea, sino heterogénea. Es muy variada. Pues muy bien. Vamos a ir desde arriba hasta abajo. En la parte superior de esa amma, repito que dejamos a la aristocracia ya atrás, dejamos a la aristocracia atrás. En la parte superior de esa amma o común de la población tenemos a los magrebíes, personas que vienen del norte de África, lo que con propiedad podemos llamar moros. La palabra moro no es un insulto, porque evidentemente no hay nada malo en ser magrebí. Bien, pues estos magrebíes o moros
vienen, repito, del norte de África, formando parte del ejército de los conquistadores, pero no ocupan los altos cargos. Por encima de esos magrebíes están los árabes y los sirios. Y la relación no va a ser buena en absoluto. Árabes y sirios se consideran por encima de los magrebíes. Los utilizan como tropas para conquistar al Andalus. Y cuando se reparten las tierras conquistadas, se van a llevar las peores. Por ejemplo, las del Valle del Duero. De hecho, son tierras tan poco interesantes para la agricultura que muchos de estos magrebíes se van a terminar dedicando al pastoreo, en lugar de a lo que es la agricultura, a la ganadería. Bien, por debajo tenemos a lo que es el conjunto de muladíes, es decir, los habitantes de toda la vida de la península ibérica que se van convirtiendo al Islam. Para entendernos, personas de, entre comillas, con muchas comillas, personas de raza española. Es decir, personas que venían de esos antiguos celtas, íberos, celtíberos, que a su vez se mezclaron con los colonizadores fenicios, griegos, cartagineses, y que a su vez fueron colonizados por los romanos y se romanizaron. Pues bien, justamente, esas personas que hablaban latín y que eran cristianos católicos, se convirtieron al Islam y terminaron hablando en árabe. Unos lo hicieron antes, desde el principio. La mayoría lo hicieron más adelante. Pero lo cierto es que ese conjunto de población va a ser mayoritario. Los muladíes son los antiguos cristianos hispano-romanos convertidos al Islam. O bien los hijos, los nietos o los bisnietos de esos antiguos cristianos que vivían bajo dominio de los visigodos. Más abajo tenemos a la gente del libro. ¿Cuál es el libro? La Biblia. Los musulmanes respetaban a la gente del libro, es decir, a los judíos y a los cristianos. Respetaban no significa trataban estupendamente, ni consideraban iguales, no, para nada. Respetaban significa eso, que los respetaban, que consideraban que su religión era una religión respetable y por tanto se les permitía practicar sus religiones, sea esta la religión judía o sea la cristiana. Se les permitía, a cambio, eso sí, de unos impuestos especiales. Es decir, no les trataban igual que a los muladíes. Los muladíes eran personas que, aun siendo descendientes de hispanorromanos, creían en la religión de Mahoma y practicaban los ritos mahometanos. Por el contrario, judíos y cristianos seguían practicando sus ritos. Atención, a los cristianos que siguen practicando el cristianismo bajo dominio musulmán se les llama mozárabes. Esa es la respuesta a la pregunta corta que dijimos al principio de este vídeo. Cristianos que siguen practicando su religión cristiana mientras están gobernados por los musulmanes en Al-Ándalus son los mozárabes, que tienen sus obispos y que dicen sus misas, que asisten a las misas, siguen practicando sus ritos. Eso sí, pues no sin problemas, no sin problemas. No siempre van a ser bien vistos. Ahora hablaremos un poquito de ellos. La pregunta más interesante, ¿cuántos? ¿Qué porcentaje eran todos estos? Pues mirad, no es fácil decirlo. Hay muchas discusiones entre los historiadores, pero algunas cosas sí las tenemos claras. Por ejemplo, esos de la cúspide, los árabes y los sirios, son una minoría. Son francamente pocos en número.
Luego, los magrebíes, los moros, los que vienen del norte de África, esos en un principio eran relativamente pocos. Relativamente, ya dije antes que eran fundamentalmente tropas. Ahora bien, conforme pasen los siglos, van a aumentar en número, sobre todo cuando se producen las dos grandes oleadas de invasiones norteafricanas, la oleada de los almorávides y la oleada de los almohades, ambas ya durante la plena Edad Media. Con esas dos oleadas sí que entra una cifra muy importante de magrebíes, de personas africanas, lo que no quita que los antiguos hispanorromanos sigan viviendo en Al-Ándalus. Pasamos abajo. Esos hispanorromanos, ¿cuántos son los muladíes? La inmensa mayoría, sí señores. Si viajásemos en una máquina del tiempo a una ciudad de Al-Ándalus, la mayoría de las personas son muladíes, es decir, personas de raza blanca que tenían abuelos, bisabuelos, que habían sido cristianos que vivían en la Hispania hispanorromana y visigoda, ¿no? Descendientes de aquellos, bien 1, 2, 3, 4, 5 generaciones, 10 generaciones, las que fueran. Pero la mayoría de los habitantes de Al-Ándalus eran muladíes, eran personas que descendían de los antiguos hispanorromanos, no eran por tanto venidos de fuera, eran gente, entre comillas, de aquí. Eso sí, hablaban en árabe, tenían costumbres islámicas y se habían culturizado por completo en el Islam. Sobre todo a medida que pasan los siglos. Cuanto más tiempo pasa, pues lógicamente más van absorbiendo la cultura islámica. Luego, judíos, ¿cuántos? Pues sí, los judíos son siempre una minoría que a veces va a estar marginada y a veces no. A veces va a tener la oportunidad de alcanzar algunos cargos importantes en la corte cordobesa, sobre todo, aunque más adelante todavía habrá judíos con un cierto relieve. Y finalmente los mozárabes, los que siguen siendo cristianos, los que no quieren renunciar a su fe. ¿Cuántos en cantidad? Esto es muy interesante. Pues mirad, en el primer siglo de la conquista, en el siglo VIII, la mayoría. No penséis que va a haber una rapidísima conversión de cristianos en muladíes, es decir, de cristianos en musulmanes. No. Durante el siglo VIII la inmensa mayoría de los cristianos va a seguir siendo cristianos. Luego, ya en los siglos IX y X, va ese número a reducirse. Se van transformando poco a poco en muladíes. ¿Por qué? Hombre, pues un musulmán de la actualidad a lo mejor me dice que porque descubren la religión verdadera, ¿no? Porque han descubierto que lo que predicó Mahoma es la verdad. Bueno, es una explicación. Otra explicación, seguramente más fácil de compartir, es que por costumbre se van a ir adaptando a las nuevas realidades que van viviendo a su alrededor. Por costumbre y también por interés, porque recuérdese que los muladíes pagan menos impuestos que los que siguen siendo cristianos, que los mozárabes, porque los cristianos y judíos tienen impuestos especiales, así que a lo mejor también hay un interés económico por pagar menos impuestos. Y luego no olvidemos la presión. Una cosa es que se respete a los cristianos, ya lo dije antes, y otra cosa es que se les deje tan tranquilos. No, hay una presión para que se vayan convirtiendo. Se les prohíbe construir iglesias nuevas, por ejemplo. Hay una intención por parte del poder de que ese número de cristianos se vaya reduciendo. Así que durante los siglos IX y X, ese número de mozárabes, que sigue siendo importante, se va reduciendo poco a poco. Y ya a partir del siglo XI, con la llegada primero de almorávides y más tarde de los almohades, ahí sí está claro que el número de cristianos se va a reducir muy sensiblemente. Porque tanto almorávides como almohades son rigoristas religiosos que van a perseguir a las personas que no son de su fe, a los que ellos consideran los infieles. Y por tanto, a partir de ese momento sí que habrá una cifra muy reducida de mozárabes, de cristianos que siguen manteniendo su fe. Y una cosa más. ¿Eran los cristianos del norte conscientes
de que a pesar de ellos utilizar la palabra moros para todos los habitantes musulmanes del Andalus, esos moros eran en realidad muy diferentes entre sí, es decir, la sociedad andalusí era bastante heterogénea. Pues sí, eran conscientes. Y una de las pruebas de ello está en las Cantigas de Santa María, esa magnífica colección de literatura, música y miniaturas que mandó hacer en el siglo XIII el monarca Alfonso X el Sabio, precisamente el que conquista Jerez de la Frontera. En las Cantigas de Santa María hay dos maneras de representar a los moros entre comillas negros y los moros blancos. Los moros negros aparecen con rasgos un tanto caricaturescos y en general se les asocia a las maldades, mientras que los moros blancos aparecen con barbas, con turbante y en general se les trata de sabios. Es decir, que hay una distinción por parte de los cristianos entre esos habitantes del Andalus que eran descendientes de los hispanorromanos y por tanto los consideraban de una manera moderadamente positiva, y los que venían del norte de África, hacia los cuales la consideración de los cristianos del norte era bastante negativa. En cualquier caso, cuando los cristianos van avanzando en este proceso de norte a sur, no hacen distingos. Sean blancos o sean entre comillas negros, los musulmanes van a ir siendo conquistados hasta que en el año 1492 los reyes católicos pongan fin al Andalus.